Vale, buenas tardes. Pues vamos a empezar la sesión de tarde de este bloque del Congreso Ideología y Presente 3, la democracia. El primero en hablar es César Jiménez Menchón, que es graduado en Filosofía por la Universidad de Valencia de Estudios Generales y máster en Filosofía de la Historia, Democracia y el Mundo Mundial por la Universidad Autónoma de Madrid, y nos va a hablar de los fundamentos de la democracia en las epístolas de San Pablo. Os recuerdo a las personas que estáis en la mesa de comunicaciones que tenéis 20 minutos para hacer vuestra exposición y luego daremos paso a otros 10 minutos de preguntas y debate. Bueno, muchas gracias por asistir. Sé que es una hora complicada, así que se agradece el esfuerzo. Bien, vamos a estructurar esta comunicación en 3 partes. Vamos a hablar sobre por qué San Pablo, quién es San Pablo y para qué San Pablo. Comencemos en primer lugar por la pregunta fundamental: ¿por qué San Pablo? ¿Por qué traer a alguien así a un congreso sobre democracia? Alguien que podría parecer a priori más apropiado para un simposio pues más de tinte religioso, ¿no? Lo cierto es que existe una recuperación por parte de la filosofía política del siglo XX de este personaje, de San Pablo. Podemos citar a Walter Benjamin, Jacob Taubes, Carl Schmitt, y especialmente quienes más nos van a interesar hoy por poner en el centro de la cuestión, por poner en el centro la cuestión de la horizontalidad democrática, que son Alain Badiou y Pier Paolo Pasolini. Bueno, aquí las proyecto. La primera de estas obras, el San Paolo, la verdad es que es inmerecidamente desconocida. Es un guión que Pasolini escribió para una película que por cuestiones económicas nunca se llegó a producir. Lo que propone el autor italiano en esta película es un traslado literal de San Pablo, tan literal que podríamos hablar de trasplante en vez de traslado, desde el siglo I al contexto de la Francia de Pétain, dominada por las fuerzas nazis. Nos dibuja un Pablo que resulta ser un funcionario del gobierno francés, ferviente perseguidor de los rebeldes. Sin embargo, de camino al Damasco actual, que Pasolini sitúa en Barcelona, le sucede un episodio de revelación como al Pablo original, que le lleva a cambiar de bando y por tanto a convertirse en un partisano más de la resistencia francesa, que además dedica su vida a predicar sobre los males del fascismo y a fundar colonias de rebeldes por todo el mundo. Es un San Pablo literal el que Pasolini lleva a nuestros días. Le sucede lo mismo que al personaje original, predica mediante citas textuales de las epístolas y acaba de manera similar a como creemos que acabó San Pablo. La segunda de las obras es bastante más conocida, ya no es el guión de una película, sino que tiene la forma de ensayo filosófico. A pesar de todas las diferencias inherentes al estilo, existe una profunda familiaridad entre ambas. Familiaridad que, en primer lugar, se hace patente en que, como apuntábamos, Pasolini toma como contexto la Francia de Pétain y en su lugar Badiou toma como contexto la Francia de los años 90, en pleno auge de Jean-Marie Le Pen y el Frente Nacional. La familiaridad es evidente. En ambos casos se utiliza la figura de San Pablo como crítica a la jerarquía vertical que establece lo que Badiou llama el fanatismo de las identidades, es decir, el nacionalismo más extremo. Una jerarquía que establece un nivel de superioridad y otro de inferioridad entre seres humanos en base a la raza. Badiou realiza una crítica de este fanatismo y propone una solución paulina, basada en el concepto de singularidad universal que examinaremos más adelante. Quede claro por ahora que ambos extraen a San Pablo de su contexto original por su faceta política y lo trasladan a nuestros días. En cualquier caso, lo primero que cabe aclarar es qué es aquello que todos estos recuperan de San Pablo para elaborar una filosofía política. Y no es una cuestión banal. No podemos decir que Pablo sea algo así como un filósofo político ni un filósofo a secas. Más bien, ha sido definido con cierta frecuencia como un antifilósofo por su crítica a la sabiduría griega, a la sabiduría de los hombres. No existe, por tanto, nada así como una reflexión acerca de qué es o qué deba ser el Estado en sus cartas. Entonces, ¿de dónde extraen todos los autores que he citado el contenido filosófico-político? Lo cierto es que sus epístolas están centradas en cuestiones de carácter o bien escatológico o de carácter práctico sobre cómo actuar ante ciertos problemas que afrontan las primeras comunidades cristianas. Disputas internas, disputas con las comunidades judías ortodoxas o con la autoridad civil. Sin embargo, lo verdaderamente importante en las epístolas es el cómo Pablo dice lo que quiere decir.
Detrás de todos sus consejos prácticos o discursos sobre la venida de Cristo hay un fortísimo trasfondo de crítica política hacia el Imperio Romano, así como una novedosa propuesta de organización social. Una propuesta que es de una rebeldía extrema, ya que choca frontalmente con el contexto desde el cual la lleva a cabo, que es el Imperio Romano. Choca con la organización sociopolítica del imperio, principalmente por tener un fuerte carácter democrático. Tan fuerte que podríamos decir que en muchos casos lo que está proponiendo San Pablo es una democracia radical. Una democracia en la que participan absolutamente todos los individuos, sin diferencias de ningún tipo. Una democracia que debe ser el centro, el germen del nuevo pueblo de Israel, que ya no está fundado en la carne, en la raza judía, sino en el espíritu. Dicha radicalidad queda patente en la cita probablemente más célebre de las epístolas paulinas. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, pues todos sois uno en Cristo Jesús. Hay que hacer un esfuerzo por meterse en la piel de un ciudadano romano del siglo I para entender la gravedad de lo que aquí está anunciando Pablo. En un contexto en el que las diferencias entre judíos y griegos, esclavos y libres y hombres y mujeres están asimiladas e institucionalizadas jerárquicamente, este mensaje puede pasar por un delirio o, en su defecto, por una consigna política revolucionaria. Y con esta cita abordamos la segunda cuestión de esta comunicación, que es clave para dilucidar con claridad el contenido político de su mensaje. ¿Quién es Pablo? Pablo de Tarso ha pasado a la historia conocido como el apóstol de las naciones, de los gentiles, o el apóstol con mayúscula. Era un celoso judío, fariseo y de la tribu de Benjamín. La cuestión de su ciudadanía es controvertida. Diremos, por no entrar en otros debates, que era ciudadano griego. El celo con el que profesaba su fe le llevó a ser un perseguidor más de los primeros cristianos, hasta que se cambió de bando en circunstancias desconocidas. Según nos narran los Hechos de los Apóstoles, sufrió una revelación en su camino a Damasco. Sea como fuere, a raíz de este acontecimiento, pasa a ser un celoso predicador de la fe en Cristo. El suceso fundacional de su misión se localiza en el Concilio de Jerusalén entre los apóstoles y personas más allegadas a Jesús, en el que se llegó al acuerdo consistente en que Pablo predicaría entre los gentiles, tolerando así su perspectiva poco ortodoxa, a cambio de que pagara un tributo a los pobres de Jerusalén. Y por otro lado, San Pedro predicaría entre los judíos. Fue un acuerdo tenso, ya que para los judíos de estricta observancia de las costumbres y de la ley de Moisés, era difícil aceptar en sus comunidades a gentiles sin circuncidar. En cualquier caso, Pablo llevó a cabo su misión con un éxito indiscutible. Fundó grupos de creyentes a lo largo y ancho del Imperio Romano, cuyo proyecto consistía incluso en llegar hasta España, aunque todo apunta que no llegó a alcanzar su cometido. Para examinar el contenido de la prédica paulina y por tanto los elementos democráticos que de ella nos interesan, propongo viajar a 3 escenarios distintos, para así examinar 3 pasajes diferentes, teniendo como fondo la cita de la carta a los Gálatas, ya que trataremos de volver continuamente a esta idea de disolución de las jerarquías. Estos 3 escenarios serán Corinto, Filipos y por último Roma. Vayamos primero a Corinto y examinemos la primera de las epístolas que el apóstol dedica a esta comunidad. La comunidad de Corinto se caracterizaba por una presencia importante de esclavos y gente de estatus social inferior, los cuales convivían con una élite, por llamarlo de algún modo, de integrantes de estatus socioeconómico más elevado. De hecho, la redacción de la carta viene motivada por un grave conflicto entre estos 2 grupos. El grupo de estatus superior reclamaba recibir poder dentro de la comunidad, un puesto jerárquico más alto, en base a que reclamaban haber recibido una revelación especial de Cristo. Es probable que simplemente quisieran hacer valer su superioridad social dentro del grupo. Tanto es así que este grupo de privilegiados llevó el asunto ante las autoridades locales de la ciudad, buscando así ser favorecidos en un sistema judicial romano en el que, como todos sabemos, un superior nivel económico siempre iba acompañado de ventajas importantes. Esta apelación a una autoridad corrupta para dirimir sobre las tensiones internas de la comunidad será objeto de la crítica principal del texto que comentamos, que podemos sintetizar en la siguiente cita. Cuando uno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a que lo juzguen los injustos y no los consagrados? ¿No sabéis que los consagrados juzgarán al mundo? Y si vosotros juzgaréis al mundo, ¿no sois competentes en asuntos de poca monta? Podemos extraer 2 elementos importantes de esta cita. En primer lugar, está claro que existe una crítica al sistema judicial que permite que aquellas personas con más recursos tengan privilegios en la sentencia.
Y esta crítica la justifica, y este es el segundo elemento importante, en base a que todos por igual, los consagrados, ricos y pobres, esclavos y libres, judíos y griegos, hombres y mujeres, serán los encargados de juzgar a toda la humanidad en el fin de los tiempos, todos ellos como miembros del nuevo pueblo elegido. Dado esto, resulta ridículo, y así quiere hacerlo constar Pablo, que aquellos llamados a ser los jueces del verdadero juicio, el juicio con mayúsculas, recurran a la autoridad civil para resolver sus disputas internas, en un sistema legal en el que, como decíamos, los individuos más pobres se encontraban en una completa indefensión. Y esto es algo que Pablo no solo critica, sino que le da la vuelta. Aquellos a quienes el sistema legal denigra son suficientemente sabios, en su opinión, para solucionar pleitos entre personas de estatus superior. Esta idea igualitaria vuelve a hacer su aparición de forma más nítida en la siguiente cita. Dios ha elegido a los locos del mundo para humillar a los sabios. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. A los plebeyos y desgraciados del mundo ha elegido Dios, a los que nada son para anular a los que son algo. Aquí se ve aún más clara la propuesta de Pablo. Pretende disolver toda jerarquía vertical basada en cuestiones socioeconómicas para proponer un modelo de horizontalidad absoluta en el que todos, libres y esclavos, patricios y plebeyos, están llamados a tener exactamente la misma responsabilidad y el mismo poder de decisión en el nuevo pueblo de Israel, quienes además serán los encargados de juzgar al mundo. Es una idea radicalmente revolucionaria cuando uno comprende las reglas que rigen el mundo antiguo. Afirmar la banalización de las jerarquías culturales y económicas en una sociedad en la que éstas se encuentran aceptadas, normalizadas e institucionalizadas es de una rebeldía sin par amor. Vayamos esta vez a Filipos. Filipos es descrita como una sociedad profundamente marcada por la ideología imperial romana. El culto al emperador, que era algo frecuente a lo ancho del imperio, recibe en Filipos un impulso aún más poderoso. Era muy frecuente la celebración de ritos asociados al emperador y su promoción además por parte de la jerarquía local, la cual se cuidaba mucho de no promover ciertas actividades que pudieran ser percibidas como una provocación a la propaganda imperial. Por este motivo, el mismo Pablo fue juzgado y condenado a prisión por ofender la sensibilidad religiosa de los ciudadanos romanos de la ciudad, siendo así una amenaza para el orden social. Sin embargo, fue una estancia en prisión muy fructífera, ya que le sirvió para difundir el evangelio entre los presos, haciendo crecer así la colonia filipense. Por tanto, podemos afirmar que esta estaba compuesta por una mayoría predominantemente gentil y de estatus socioeconómico bajo. Por todo lo que hemos dicho, la carta que Pablo envía a los filipenses está fuertemente impregnada de esta cuestión de la ideología y el culto imperial y cómo deben actuar los primeros cristianos hacia ella. Examinemos el siguiente fragmento. Quien, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en figura humana se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Si lo examinamos con cuidado, este pasaje constituye una inversión de la ideología imperial y de la jerarquía romana. Cristo viene presentado como un esclavo que a la vez es emperador y además hace utilizando terminología política imperial, lo cual resulta ciertamente provocativo. Se presenta a Jesús como igual a Dios, expresión que era bastante frecuente al describir al propio emperador romano. Incluso el propio esquema de preexistencia, encarnación, regreso al cielo y exaltación se utilizaba de manera bastante similar para describir al emperador romano. Pablo ha usurpado el paradigma de la muerte y exaltación reservado para los emperadores y se lo ha aplicado a Cristo. Lo que está afirmando Pablo es que quien ha tomado la forma de esclavo ahora ocupa un lugar aún más alto que el del propio emperador, lo cual constituye un mensaje profundamente subversivo. Además lo subraya resaltando que su muerte fue en la cruz, siendo la cruz un tipo de castigo reservado para esclavos o personas de estatus social muy bajo. También el hecho de doblar la rodilla es una señal de reconocimiento hacia una autoridad civil. En resumen, este fragmento nos muestra una inversión radical del orden político romano. Está sobreponiendo la imagen de Cristo a la del emperador, atribuyéndole las características que se suelen achacar a este y situándole además por encima. Y en este sentido, cabe recordar que Cristo tomó la forma de esclavo y murió como delincuente en la cruz, como delincuente. Por tanto, a los oídos de un ciudadano romano, esto suena como radicalmente subversivo. Es un ejemplo más de aquello que expresa la cita de Gálatas que mencionábamos anteriormente. Y ahora vayamos por último a Roma, la capital del imperio.
En Roma sucede el episodio más polémico de toda la misión de San Pablo, tan polémico que ha servido para justificar situaciones de corte totalmente opuesto a lo que intentó exponer aquí. Ha servido, en ciertas ocasiones, para justificar situaciones de opresión tiránica. Me estoy refiriendo a un pasaje del célebre capítulo 13 de la Epístola a los Romanos, cuya lectura superficial conduce a la conclusión de que Pablo está predicando algo completamente contrario a lo que predicaba a los corintios, a los gálatas o a los filipenses. Dicho pasaje es tomado por Pasolini, en la obra que mencionábamos anteriormente, el San Paolo, para ponerlo en boca del Pablo de la Segunda Guerra Mundial. Lo inserta en un discurso que este ofrece en Nueva York, en su viaje evangelizador contra el fascismo, ante un auditorio que no comprende qué quiere decir San Pablo. Les parece un mensaje ofensivo incluso. Le increpan y Pablo termina casi prácticamente linchado. Veamos ya a qué pasaje nos referimos. Que cada uno se someta a las autoridades establecidas, pues toda autoridad procede de Dios. Él ha establecido las que existen. Por eso quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y quienes se resisten cargarán con su pena. Por tanto, hay que someterse, y no solo por miedo al castigo, sino en conciencia. Lo primero que hay que aclarar es que este pasaje no es una interpolación, que todo apunta a que proviene originalmente de San Pablo, ya que por diversos criterios estilísticos sobre todo concuerda. Lo único que no concuerda es lo que a todos nos salta a la vista, que después de cargar contra la autoridad romana y sus jerarquías en prácticamente cada pasaje de cada carta, ahora viene diciendo que hay que someterse a este poder absoluto. Vale. ¿Qué está pasando aquí? ¿A qué viene esta consigna tan diferente de las anteriores? Para dar una respuesta, debemos atender en primer lugar al contexto, a cuáles son las características principales de la comunidad cristiana en Roma. Dicho contexto viene marcado por un conflicto especialmente crudo entre los cristianos y las comunidades judías ortodoxas. En todos los sitios existe esta tensión entre los judíos que observan con más celo la tradición y los cristianos, pero en Roma se da de una forma especialmente violenta. Tanto es así que el emperador Claudio emite un decreto de expulsión hacia los judíos de la ciudad de Roma, categoría en la que también, lógicamente, se incluían los cristianos, ya que no había diferencia alguna para las autoridades romanas. Con el reinado de Nerón se permite a cristianos y judíos volver a la capital del imperio. A raíz de este contexto podemos lanzar la hipótesis consistente en que una de las intenciones de Pablo al escribir este pasaje es la de asegurar que en Roma pueda seguir existiendo una comunidad de cristianos. Es decir, según esta teoría, Pablo tendría un motivo de carácter pragmático al llamar a los miembros de la comunidad romana a no ser violentos, a diferenciarse en este sentido de los judíos ortodoxos y de este modo asegurar la supervivencia de la comunidad de Roma. Hay que tener en cuenta que el proyecto de Pablo consistía en llevar su mensaje por todo el imperio romano. Si tenemos en cuenta esto, la ciudad de Roma es un centro de operaciones ideal. Y no solo eso, más aún le conviene hacer ver a aquellos miembros de la comunidad que eran funcionarios públicos de la autoridad civil que su fe no está en contradicción con su trabajo. Es algo vital, ya que el apoyo económico y logístico de estos puede suponer que Pablo realice con éxito el proyecto de llegar a España. Por tanto, podemos aducir razones pragmáticas para hacer encajar este texto con el resto de textos paulinos. Pero en cualquier caso, sin embargo, este fragmento no está exento de elementos que podríamos llamar subversivos. Si leemos el texto de forma superficial, es fácil que se nos pase por alto lo siguiente. Dice San Pablo: pues toda autoridad procede de Dios. Pese al carácter manso y conciliador del texto, aquí no deja Pablo de lanzar un recado polémico. Si toda autoridad procede de Dios, quiere decir también que la autoridad del emperador romano depende de la de Cristo. Dicho de otro modo, que su autoridad no tiene ningún valor, porque la única que importa verdaderamente es la de Dios. Y la de Dios es una autoridad, como ya hemos visto, que anula las jerarquías y la sustituye por la más plana horizontalidad democrática. Es una explicación, la que aportamos aquí, que toma en consideración cuestiones pragmáticas sobre un fondo de subversión, que incluso aquí no se desvanece. Pasemos ahora a la última parte de nuestra exposición. ¿Para qué San Pablo? Y con esto ya terminamos. Como comentábamos al principio de la exposición, existe una recuperación política actual de San Pablo. Ahora cabe preguntarse a qué se debe esta recuperación y qué nos aporta en nuestro contexto. En los dos casos que he citado, aunque podría haber citado muchos más, se da el mismo denominador común. En ambos se le concede a Pablo el papel de posible revolucionario en un contexto en el que se establecen jerarquías en base a cuestiones raciales o de carácter económico, ya que la crítica de Badiou va dirigida no solo al fanatismo de las identidades, como decíamos, sino también hacia el capitalismo. Digo posible,
revolucionario, ya que en el guión de Pasolini, Pablo acaba fracasando en su labor y asesinado en las mismas circunstancias que Martin Luther King, lo cual resulta curioso también. Tras todo un viaje difundiendo su resistencia alrededor del mundo, acaba siendo asesinado secretamente por las autoridades de los Estados Unidos, que Pasolini identifica con el Imperio Romano. Y en la obra de Badiou no es más que una esperanza, un proyecto para el futuro. Creo que el para qué de San Pablo puede verse más claro a través del concepto de singularidad universal acuñado por Badiou. Para definir esta idea, volvamos brevemente a los pasajes que acabamos de analizar. He intentado, a lo largo de la exposición, hacer constar estos ideales de carácter democrático, de disolución de las jerarquías, de empoderamiento del ser humano por su mera condición de humano, suprimiendo así las diferencias de raza, culturales o de capital, que se ven vaciadas de importancia ante el acontecimiento clave, que Cristo ha resucitado y todos somos uno en él. Y aquí se podría criticar el hecho de que sí, hay cierta presencia de ideales de carácter democrático en las cartas de Pablo, pero estos ideales se fundan a su vez en una fábula, en un suceso fantástico, y que si negamos su veracidad, si negamos que Cristo ha resucitado, estos ideales de los que hablamos pierden su fundamento, el pilar en el cual se apoyan. Si no ha resucitado Cristo y si no va a haber una segunda venida, el nuevo pueblo de Israel no juzgará al mundo, ya que no habrá juicio, y todo ideal de igualdad parece que pierde sentido. Y aquí es donde entra la importancia del concepto de singularidad universal. Lo que importa aquí no es la fábula, el suceso susceptible de haber ocurrido o no, sino el acontecimiento en sí y su impulso universalizador. Un acontecimiento singular que es universalizado en tanto que abarca todo el género humano y suprime las diferencias, o más bien, hace que las diferencias sean indiferentes en favor de la igualdad ante el universal. Y dicho acontecimiento puede estar fundado en el relato de Cristo resucitado o puede estar fundado en cualquier otro relato que nosotros creamos más verdadero, como así hace, por ejemplo, el Pablo de Pasolini, quien dedica su vida a divulgar el acontecimiento de la lucha contra el nazismo, acontecimiento que afecta a todos por igual y que se convierte en el único que importa, haciendo así que las diferencias de raza, cultura o género sean vaciadas de importancia. Por lo tanto, la revolución que inicia Pablo, tomando un acontecimiento singular para producir igualdad mediante su universalización, es una revolución que se puede llevar a cabo en una sociedad laica desacralizada. El único enemigo es, dice Badiou, el conformismo. ¿Ya acabo? Si todo depende de un acontecimiento, ¿hay que esperar? Ciertamente no. Tantos acontecimientos, incluso muy lejanos, exigen ahora que se les sea fieles. El pensamiento no espera y jamás ha agotado su reserva de fuerza, excepto para quien sucumbe al profundo deseo de la conformidad, que es la vía de la muerte. Todo depende, por tanto, de un acontecimiento cuya singularidad debe ser universalizada para conseguir así una sociedad más igualitaria y más democrática. Y ya para acabar citaré a Félix Duque, quien dice que no se puede ser revolucionario hoy en día sin haber leído a San Pablo. Muchas gracias. Muy bien, pues abrimos un turno de preguntas y de debate. Tenemos unos pocos minutos para ello. ¿Alguien quiere tener una pregunta? Bueno, pues entonces me voy a dar la palabra a mí mismo. Solamente un apunte crítico muy rápido, casi inane, que es que hay una cuestión vamos a ver, conocemos filosofía política, generalmente lo que nos interesa como fundamentos son las razones que damos, ¿no? Entonces, ciertamente es posible que desde los textos de Pablo se pueda imaginar un sistema de gobierno, un poco mínimo, una estructura política, pues a veces hay que distinguir aquí entre un sistema de gobierno, un sistema constitucional, este tipo de cosas, pero se puede imaginar un sistema de gobierno democrático, incluso radicalmente democrático, etc. Pero las razones que parece dar Pablo parecen ser completamente, radicalmente distintas de las que daría cualquier teórico de la democracia desde cierto tiempo y muy antiguo hasta esta parte. Quiero decir, según Pablo, la autoridad de la que goza, lo interesante de la democracia es que cada una de las personas de esa sociedad reconoce que los demás tienen cierta autoridad, al menos bajo ciertas condiciones, cierta autoridad política. ¿De acuerdo? En última instancia, las instituciones extraen su legitimidad pues, de un acuerdo general o en fin, de algo por el estilo, ¿no? De un ejercicio de la soberanía que está distribuido entre todos los que se ven afectados por el resultado, por la institucional, las leyes, etc. Y los fundamentos para este sistema, te digo, tal y como pensamos actualmente,
son la libertad, entendida de qué maneras, la igualdad, entendida de qué maneras. Es decir, la autoridad en las democracias contemporáneas no se extrae de Dios, sino de una concepción de ese ser humano, o de cómo funcionamos nosotros en sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, que si bien el resultado de algo así como poner a Pablo en movimiento o en práctica podría ser muy similar, incluso podría ser tener efectos prácticos idénticos a los que tendría pues, cualquier otro sistema, cualquier otra manera de fundamentar la democracia, las razones básicas parecen ser las mismas. Y eso a mí me hace sospechar que de hecho los efectos prácticos no serían los mismos, ya que en un sistema, digamos, vamos a llamarlo así, ¿no? Vamos a jugar, en un sistema paulino, uno siempre podría detraerse a cumplir con las obligaciones, con los mandatos de las instituciones, diciendo, no, pero tú estás violando el mandato de Dios. Si la autoridad procede de Dios, si tuvieras el mandato de Dios, por más que tú seas la autoridad por cualquier otras razones cualesquiera, yo ya no estoy obligado a obedecerte, mientras que en nuestras sociedades democráticas funciona de una manera completamente distinta. El hecho de que tú seas una institución, de que ocupas una institución a través de ciertos procedimientos legítimos, es lo que hace que, a pesar de violar ciertas ideas, especialmente ideas religiosas, yo tenga que obedecer. Bueno, es completamente cierto lo que dices. O sea, la crítica que podemos extraer, San Pablo, es que verdaderamente, como decía, existen unos ciertos ideales democráticos que podríamos llamar, pero esa democracia se funda en Dios, al final, ¿no? Pero verdaderamente aquí es donde entra el concepto importante, que por eso quería traerlo aquí, que es el de singularidad universal. Es decir, lo que Badiou aporta aquí es que realmente no hace falta, o sea, que San Pablo funde la democracia en Dios es lo de menos, dice Badiou. Dice Badiou que podría haberlo fundado en la resurrección de Cristo o podría haberlo fundado en la lucha contra el nazismo, que es algo bastante más actual y algo que nos podría entrar mejor en la cabeza, ¿no? Entonces, realmente lo que importa es el acontecimiento, que es un acontecimiento singular y que a su vez vale para todos, que se universaliza. O sea, simplemente lo que cuenta es el acontecimiento, la singularidad universal, que se funde en Dios para Badiou, es lo de menos. Y eso es lo que quería traer aquí. Sí. Buenas. Quisiera comentar algo respecto al concepto de singularidad universal y aterrizarlo un poco a lo que han sido las democracias en el siglo XX y la lucha por tratar de mantenerla. Respecto a lo que es el movimiento de la teología de la liberación, no sé si más o menos lo ubican, pero es una facción de la Iglesia que trató de separarse de las cúpulas, sobre todo tras el Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia pone un poco más de centro en los problemas de la tierra, sobre todo en el tercer mundo, y cómo se basaba un poco en lo que era el cristianismo primitivo para tratar de restaurar democracias, sobre todo en lugares de Latinoamérica que estaban amenazados por dictaduras, en países como El Salvador o en Nicaragua, o luego en Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, tuvieron todos estos sacerdotes que se basaban en los mensajes tanto de San Pablo como San Mateo, San Pedro y algunos otros santos del primer tiempo del Imperio Romano, que también comenzaron a denigrar un poco cuando la Iglesia fue asumiendo un poco más de poder y se empezó a separar de este concepto de comunidades basales que tenían en un principio. Simplemente recalcar que esos mensajes democráticos tuvieron cierta aplicación en grupos de comunidades de base en lugares alrededor del mundo, que esa separación de la Iglesia logró causar ayuda, logró generar cierta defensa de la democracia, sobre todo de los regímenes socialistas que se veían bastante atacados por Estados Unidos, que en este momento podría ser considerado como el Imperio Romano, como en ese momento. Sí. Bueno, muchas gracias por tu observación. La verdad es que en el caso concreto reconozco que no estoy muy puesto, así que tampoco puedo decir muchas cosas. Pero bueno, simplemente decir que este concepto de singularidad universal se aplica siempre que lo que se pretende es banalizar las diferencias poco importantes ante un bien mayor. Es decir, no importa las diferencias de que yo sea hombre, que alguien sea mujer, entre esclavo y libre. Esas diferencias no importan porque lo único que importa es ese acontecimiento
un acontecimiento del cual todos somos hijos, ¿no? En el caso de San Pablo es que Cristo ha resucitado, en el caso del Pablo de Pasolini es que es la lucha contra el fascismo, y podríamos extraer muchísimos más acontecimientos similares. No sé, la verdad es que conozco muy poco el caso que tú apuntas, no sé si se puede aplicar, pero bueno, estas son las aplicaciones que se suele dar a este concepto. ¿Alguna otra pregunta?